Bueno, vamos a empezar ahora a hablar sobre los factores de cambio ambiental de origen antropogénico, pero indirectos. Y recordamos que los indirectos son aquellos que operan de forma difusa sobre los directos, los que ya vimos hasta ahora. Operan de forma difusa, es decir, que la causalidad es más difícil de determinar de forma contundente. Entonces, operan sobre los directos, lo hacen por separado, lo hacen en combinación, y vamos a ir viendo, vamos a ir describiendo algunos de los más importantes, y vamos a ir analizando y viendo esas características que son realmente complejas a la hora de determinar esta cuestión de la causalidad. Vamos a empezar primero con los demográficos. El crecimiento poblacional. Nosotros ya vimos en una diapositiva la curva de crecimiento poblacional en los últimos 2000 años. Fíjense, 3000 años en este esquema, 3000 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo, es decir, en un periodo, un lapso de 5000 años, cómo la especie humana pasó casi a, digamos, estar está en casi todos los ambientes, en casi todos los continentes. En algunos lugares está mucho más concentrado que otros. Por ejemplo, fíjense lo que es India, lo que es China, sudeste asiático. Y obviamente en los mares no se encuentra, ni tampoco en los casquetes polares. El crecimiento poblacional, obviamente, son innumerables las consecuencias que trae, dado que, como todo el mundo sabe, requieren de elementos para ese bienestar del que estuvimos hablando desde un principio. Todo lo que tiene que ver con alimento, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con protección, lo que tiene que ver con vestimenta. Esta es la curva de la que hablábamos la vez pasada, y que la vamos a seguir viendo a lo largo del curso, ¿no? Y fíjense qué forma que en los últimos casi 60 años la población mundial se duplicó. Esto quiere decir que tiene una forma de crecimiento la especie humana muy diferente casi a los esquemas de crecimiento poblacional que conocemos, que son el típico de crecimiento en forma exponencial o de crecimiento en forma logística. Acá vemos, por ejemplo, en una población que crece en forma logística, el R tiende a 0 cuando el N tiende a la capacidad de carga. Es decir, acá vemos una curva en punteado de crecimiento de forma logística, y vemos aquí cómo se grafica el R, que es la tasa de crecimiento, y vemos que obviamente en la medida que vamos acercándonos a la capacidad de carga, llegamos a un crecimiento neto 0, es decir, se llega al número máximo de individuos que ese ambiente puede sostener. Entonces vemos cómo es el R. En una curva de crecimiento exponencial, el R es constante, que es este que está aquí. Ahora fíjense lo que pasa con la especie humana, que es esta que hablábamos y que vimos antes, en donde en los últimos 10.000 años el valor de R para la población humana aumentó 2000 veces. Y esto es típico de la especie humana, que lo diferencia de las formas de crecimiento de la mayoría de las poblaciones conocidas. Y esto conlleva a que en las últimas épocas el tema de la urbanización, que ya estuvimos viendo, tiene enormes implicancias. La mayor parte de la población actual, de los 7.200 millones de habitantes, está viviendo ya en ciudades. Fíjense que las ciudades están ocupando poco porcentaje de superficie, y es en donde casi más de la mitad de la población actual está viviendo en las ciudades. Esto trae enormes consecuencias desde el punto de vista ambiental. Es un fenómeno que se da en las ciudades, lo que se llama la isla de carbón urbano, en donde es un fenómeno que genera que las ciudades tiendan a ser típicamente más cálidas que las zonas rurales circundantes. Este efecto de isla de carbón
urbano tiene implicancias enormes en todo lo que tiene que ver con consumo de energía, la calidad del aire, es decir, la contaminación y el ecosistema en general, el desarrollo en general de los ecosistemas urbanos. Y ya sabemos que obviamente los factores, habíamos visto que los factores de cambio interactúan y operan de forma simultánea, y se ve que obviamente esta interacción entre las islas de calor y el calentamiento el calentamiento dado por el calentamiento global en fenómenos de cambio climático, pueden haber cuestiones de interacción sinérgica, que aumenta el riesgo de enfermedades en la gente y obviamente de mortalidad. ¿Y las consecuencias? Bueno, piénsenlas. Otras consecuencias son innumerables. Acá vemos si en el campus van a tener acceso a una cuestión dinámica en donde se ve cómo ha crecido el número de ciudades que se proyectan, en este caso para el año 30 de este siglo, que sean megaciudades con más de 10 millones de habitantes. Fíjense que Buenos Aires está incluida dentro de estas megaciudades, esto es de Naciones Unidas, que se proyectan tener con más de 10 millones de habitantes. Esta es la página que les digo que visiten para ver cómo van creciendo cómo van cambiando en número de habitantes estos puntos específicos donde se acumula la población humana. Esto tiene enormes connotaciones. Fíjense este actual mapa distorsionado que tiene que ver con cómo están en estos momentos asentadas las poblaciones. Miren lo que es India, miren lo que es Sudamérica, miren lo que es Europa, miren lo que es China, sudeste asiático, miren lo que es Japón. Es una forma de ver cómo están, entonces, cómo está la especie distribuida de forma heterogénea. Por otro lado, también hay cuestiones interesantes de analizar en cuanto a los aspectos demográficos que tienen que ver con digamos, las pirámides de edad, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo de Corea del Sur, en donde Corea del Sur en el año 60, en el año 2000 y en el año se está proyectando en el 2040, cómo va cambiando la estructura de edades. Y por supuesto, todo esto tiene connotaciones absolutamente ambientales y absolutamente de recursos, absolutamente de necesidades distintas. Tenemos acá una estructura en donde la población tiene mayor número de individuos mucho más jóvenes y en este caso hay como un envejecimiento general. Todo esto tiene connotaciones en los recursos naturales. En cada uno de estos factores de cambio ambiental indirectos podríamos dedicarnos clases enteras. Acá vamos a dar un pantallazo. Ahora vamos a hablar de los económicos. Los económicos son tremendos. Yo podría no decir nada y dejarlos a ustedes que hablen y dejarlos a ustedes que opinen y seguramente van a dar opiniones muy acertadas en cómo los factores económicos están afectando y cómo operan en esos 5 factores directos de los que hablamos en las clases pasadas. La actividad económica mundial, bueno, todo esto es antes del coronavirus. Esto que quiero que quede claro. Después de esta pandemia que estamos atravesando todos, no sabemos hacia dónde va la economía mundial y hacia dónde va nuestro planeta en general. Yo tengo buena mirada, aspiro a que así sea. Lucho internamente entre mi escepticismo y mis buenas ganas. Vamos a poner cada uno de nosotros buenas ganas, como para pensar que esto va a modificarse para bien. Entonces, hasta antes del coronavirus, la actividad económica mundial entre el 50 y el 2000 había aumentado 7 veces. Estamos hablando de crecimiento en PBI. A pesar de que esa tasa de crecimiento poblacional antes vista, habíamos visto, el ingreso per cápita promedio se duplicó durante ese periodo. Ojo, estamos hablando de ingreso per cápita mundial promedio. No es lo mismo el ingreso per cápita en un país de la Unión Europea que, por ejemplo, en un país africano. Existen muy marcadas variaciones regionales, obviamente, en el ingreso per cápita.
A medida que aumenta el ingreso per cápita, la estructura del consumo cambia, porque eso se vislumbra rápidamente cuando una economía o cuando la gente tiene mejor acceso a recursos como para poder comprar alimentos, deja de consumir hidratos de carbono y comienza a consumir otro tipo de dieta. Eso se ve marcadamente. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en China, en donde con el auge económico se vio muy marcado el cambio digamos, de estructura de alimento, estructura de consumo. Entonces, con un aumento del ingreso per cápita, la proporción de gasto para alimentos declina y el consumo de mercancías industriales y servicios aumenta. Es decir, no solo cambia la estructura de consumo desde el punto de vista de alimentos, sino que también la gente tiene dinero para comprar electrodomésticos o para comprar vestimenta u otro tipo de cosas. En cuanto a la composición de la dieta de la gente, lo vimos la tendencia es pasar de hidratos de carbono a más grasas, carne, pescado, frutas y vegetales. Consecuencias son muchísimas. Esto es el esquema del cambio del Producto Bruto Interno promedio mundial. En este caso, fíjense cómo en los últimos años había aumentado de forma muy marcada. Muy bien. Dentro de los aspectos importantes que ocurren actualmente en el mundo globalizado en el que estamos, comienzan a haber asociaciones, países que se asocian, países que desde el punto de vista comercial se vinculan más o menos como para armar bloques entre países, como para algunos fines en común. Y acá está lo que es la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es una estructura internacional constituida por 34 países miembros, en donde de hemisferio sur estaban incluyéndose Chile, Argentina durante el macrismo pretendían ingresar al OECD, y algunos otros países, pero en realidad tienden a ser países cuyos PBI están enmarcados en un determinado rango. Estamos hablando de países más ricos desde el punto de vista del PBI. ¿Cuál es la función de la OECD? Es una estructura que tiende a ayudarse entre sí, estos países. Entonces, son políticas que involucran, entonces, impuestos y subsidios para protegerse. Entonces, fíjense que si vos subsidiás alguna actividad, estás favoreciendo esa actividad. Y si vos le pones un impuesto a esa actividad, estás desfavoreciendo a esa actividad. Entonces, se da que en la OECD hay políticas de proteccionismo entre los países miembros. Entonces, ¿qué es el proteccionismo? Una doctrina económica que intenta favorecer la producción nacional, en este caso la producción de los países miembros de este grupo, frente a la competencia extranjera, haciendo pagar impuestos por la importación de productos extranjeros y favoreciendo a los mercados nacionales con medidas especiales. Entonces, el proteccionismo de la OECD y los subsidios que aplicaron en sus países miembros le costaron más de 20.000 millones de dólares al año de pérdida de ingresos por agricultura, por ejemplo, a los países que estaban fuera de la OECD, a los países que están incluidos en países en vías de desarrollo. Es decir, esta es una forma también de alguna forma, de afectar de forma indirecta a los recursos. Pero hay otros grupos, está el famoso BRIC, en donde está Brasil, Rusia, India y China. Es otro mega grupo en donde también tiene sus propias agrupaciones y sus propias reglamentos internos económicos. Hay otros, por ejemplo, el Mercosur, el UNASUR, con mayor o menor poder, digamos. Pero es en un mundo globalizado fundamental estar estructurados en formas de regiones. El pensamiento sanmartiniano, por ejemplo, San Martín, uno de los grandes
líderes mundiales y prócer en nuestro país, el prócer insignia. El espíritu sanmartiniano tenía que ver con funcionar como bloque regional. La Unión Europea, obviamente, también tiene esas políticas proteccionistas para digamos, los países miembros, y esto es típico de una economía en un mundo globalizado, ¿no? Y a escala global, en nuestro país también, obviamente, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, que lo que pasa con las famosas economías regionales. Y cómo se puede fomentar o se puede proteger, se puede subsidiar o se puede generar impuestos en función, y esto ya es una escala interna, en función de determinadas políticas económicas, políticas de obtención de alimentos, de recursos y demás. Ahora, ¿qué pasará con el mundo, ¿no?, globalizado luego del coronavirus? ¿Habrá venido el coronavirus a desglobalizarnos? El tiempo dirá, ¿verdad? Sociopolíticos. Factores sociopolíticos son innumerables también los que pueden estar operando y operan sobre los factores directos. Y yo les voy a tirar algunas, digamos, frases, como algunos disparadores, porque ese es el objetivo de esta descripción, son disparadores. Y que cada uno de ustedes, en la medida de sus intereses, puedan profundizar. Los factores sociopolíticos acompañan a los factores de cambio, obviamente influenciando decisiones ejecutivas. El rol del Estado, por ejemplo, el rol del Estado, que son los organismos gubernamentales, y la participación del Estado en políticas públicas. Acá vemos que en los últimos 50 años han habido cambios significativos en los factores digamos, de cambios sociopolíticos. Había una mirada internacional en muchos sectores a disminuir el rol del Estado y dejar que el libre mercado funcione solo, esa mano invisible del mercado. Bueno, creo que el coronavirus vino también a mostrar otra cosa. Vino a mostrar la necesidad de un Estado encargado de las necesidades básicas de la gente. Otra cuestión importante a la hora del análisis, ¿verdad? También el tema del rol de la mujer. El rol de la mujer, como el rol de los sectores de alguna forma más postergados o más vulnerables en muchas cuestiones, también indican enormes influencias en los factores de cambio generales, ¿no? La mujer es, en la agricultura actual, el 80% de la agricultura en el mundo está llevado adelante por mujeres. En las mujeres como en políticas o en culturas patriarcales, como principalmente lo que estamos viviendo por lo menos hace 5.000 años, las mujeres son las, entre comillas, encargadas del mantenimiento de los hogares. El rol de la mujer actual, el rol de la mujer está teniendo un cambio importante. Lo estamos viviendo en nuestro país, lo estamos viviendo en todo el mundo. Acá, bueno, les dejo algunos datos que tienen que ver con esto que está acá, es la brecha entre hombres y mujeres en la participación laboral en todo el mundo. Péguenle una mirada, acá está el país, Afganistán, el primero en donde existe la mayor brecha entre los hombres y las mujeres en cuanto al ingreso. Es el primer país en donde la diferencia es mayor. Fíjense que Argentina, estos son los países en donde la brecha es menor. Acá pueden pegarle una miradita, ¿no? Estamos hablando de países africanos, Congo, Tanzania, Togo, en donde la brecha es mínima. ¿Sí? Qué notable, ¿verdad? Y Argentina está ubicado en el puesto 55 de esa diferencia entre los ingresos entre los hombres y las mujeres. Es muy interesante el rol de la mujer, cómo en la ciencia, cómo se ve. Los invito a que lean, estos van a ser artículos que van a tener a disposición, lo que es la mujer en ciencia, que salió en Nature, y también lo que es la mujer en la Universidad de Buenos Aires. Nuestra facultad tiene un grupo muy desarrollado, ¿no?, en GenX,
Y todo esto está muy acorde dentro de los ODS. Fíjense cuál es el ODS relacionado con la igualdad de género. Estamos hablando que la igualdad de género tiene que ver con un mundo sustentable, tiene que ver con un mundo en el que podemos utilizar y podemos recurrir a los recursos del planeta, dejando para las generaciones futuras la posibilidad de que también lo hagan. Es muy interesante todo este movimiento que está ocurriendo a escala global. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la tendencia hacia las instituciones democráticas ha ayudado a tener más comunidades, más poder a las comunidades locales, a la mujer y a los ciudadanos más pobres. Y acá nuevamente estamos en el tema del rol del Estado. El rol del Estado en garantizar derechos primarios a todos los ciudadanos, educación, salud. Y esto es un rol fundamental, que ha quedado enormemente demostrado con el coronavirus, lo que es el rol del Estado. Ha quedado terriblemente demostrado cuando un país invierte en salud, cuando un país invierte en ciencia, un país desde el punto de vista del Estado, y cuando no lo hace. Hay que escarbar muy poco para poder analizar esto. Y creo que esta pandemia nos debe dejar esta enseñanza de por dónde hay que depositar digamos, la responsabilidad para determinados cuidados, principalmente en salud pública. Culturales y religiosos. Dentro de culturales y religiosos es fascinante, es fascinante. Es fascinante claramente cómo se ve, ¿no? Porque para comprender a la cultura como un factor de cambio en los ecosistemas es muy útil pensar en la cultura como los valores, creencias y normas que comparte un grupo de personas. En este sentido, la percepción individual del mundo, condicionada culturalmente, influencia lo que ellos consideran importante y sugiere cursos de acción que son apropiados y no apropiados. Lo que sucede en un país musulmán, los valores que tiene la sociedad musulmana son seguramente muy diferentes a los valores que tiene una sociedad en Tongo o en Congo, o lo que tiene una sociedad, unos valores que tiene en Alemania, o los que tienen en México. Claramente se visualiza eso en determinados comportamientos. Por ejemplo, las diferencias culturales en el comportamiento del consumo. ¿Qué y cómo consume la mayoría de la gente? ¿Cuál es el comportamiento en el consumo? Básicamente, cuando hablamos de consumo endosomático y exosomático. Endosomático son las demandas metabólicas de cada individuo de la especie, que es muy similar para cada individuo. O sea, se necesita una cantidad de energía por persona para poder mantener salud y poder cumplir con sus necesidades básicas. Y sus valores rondan los 10 millijoules, no millijoules, M grande, bueno, M joules por persona, por día. El exosomático. El consumo exosomático relaciona con la satisfacción de requerimientos extracorporales, transporte, vestimenta, bienes superfluos. Es el uso de energía en los artefactos e instrumentos que la humanidad ha ido inventando. Aquí se dan las grandes diferencias entre sociedades y países. El uso medio de energía en los países europeos ricos por persona y por año alcanza los 200 gigajoules. Y es de ahí que los conflictos ambientales entre quienes usan mucha energía y quienes usan menos energía existen. Vamos a ver cuáles son los conflictos, ¿no? Las consecuencias. Dado que los combustibles fósiles son la principal fuente de uso exosomático de energía, surgen los conflictos sobre la utilización de los sumideros de carbono y utilización de la atmósfera como un depósito temporal de carbono. Veamos, ¿qué es esto? Esto es lo que consume una familia tipo en Japón. Fíjense la forma, fíjense las características de lo que consumen. Esto es una familia en Mali. Qué notable. Todos sonriendo. Fíjense lo que consumen, fíjense cómo están envasados. Esto es lo que consume una familia de Estados Unidos. Fíjense en el packaging. Esto es lo que consume una familia tipo
de las comunidades autóctonas en Ecuador. Fíjense en Senegal. Fíjense la diferencia entre Alemania y Chad. Miren lo que consume una familia tipo en Alemania. Las características, el packaging, la forma de presentarlos y lo que consume una familia en Chad. ¿Qué diferencia hay entre lo exosomático y endosomático entre Alemania y Chad? Entren a esta página, a esta obra que es fantástica. Esto es un típico ejemplo de una familia americana, lo que necesita en dólares al mes. Una familia alemana, una familia ecuatoriana y una familia en Bután, que es un país que se encuentra ubicado allí cerca, estamos hablando de Asia, en esta región. Acá hay una diferencia clara entre consumo endosomático y consumo exosomático, y esto va de la mano del consumo de energía, va de la mano de los recursos, va de la mano del calentamiento, va de la mano de la generación de residuos, va de la mano de la contaminación. Interesante, ¿verdad? Hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, algo que nos toca muy de cerca. Y es enorme la influencia que tiene la ciencia y la tecnología en los drivers o los factores de cambio directos. El desarrollo y difusión del conocimiento científico y las tecnologías que explotan ese conocimiento tienen implicancias muy profundas para los sistemas ecológicos y el bienestar humano. Inversión en ciencia y tecnología. Simplemente les digo, relacionen agricultura con ciencia y tecnología. Se los tiro así y yo no se los voy a decir. Pero bueno, ¿de qué forma ciencia y tecnología están vinculados con la agricultura? Que es una manera de obtener alimentos. ¿Y qué forma de obtener alimentos actuales? ¿Y qué forma de una agricultura actual? El impacto de la ciencia y tecnología sobre los servicios ecosistémicos es evidente en el caso de la producción de alimentos, y esto es lo que les decía. Ha cambiado en los últimos 40 años la producción por hectárea, más que la extensión de la... son más eficientes. ¿Y cómo? Aplicando ciencia y tecnología a la producción de alimentos. Pero también traen efectos inesperados, ¿no? Este tipo de emprendimiento biotecnológico en la producción de alimentos también traen consecuencias. En algunos casos, degradación de ciertos servicios ecosistémicos. Vamos a seguir con esto cuando hablemos de agricultura. Los avances y, digamos, todos estos efectos culturales, religiosos, socioeconómicos, sociopolíticos, han realmente marcado una realidad actual en el planeta que para muchos han llevado a la definición de lo que es el antropoceno, la edad humana. El antropoceno sería una era geológica, que en realidad no es geológica, porque justamente las eras geológicas se marcaban a partir de eventos geológicos. En cambio, el antropoceno se basa este concepto en que, fíjense, en los últimos 4.000 millones de años, los cambios en la Tierra eran función de fuerzas astronómicas, de fuerzas geofísicas y de una dinámica interna del planeta. Sin embargo, en los últimos 40 años y hasta la actualidad, los cambios en el planeta son función de sociedades industrializadas, de las características de las ciudades industrializadas cuando las otras fuerzas son muy bajas. Ahora, ¿cuándo comienza el antropoceno? Porque no es menor saber cuándo comienza. ¿Por qué será que hay tanta disputa? ¿Por qué será que hay primero, hay negación, no todo el mundo considera que existe una etapa llamada antropoceno. Este artículo del que tomé esto, ustedes lo van a leer. Ahora voy a extraer algunos conceptos. ¿Por qué será que hay tanta disputa? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo les parece a ustedes que comienza a notarse en el planeta la acción humana? ¿Qué pensarán? En este paper se marcan distintos hitos.
que pueden ser considerados a la hora de cuándo comienza el Antropoceno. ¿Cuándo comienza? Cuando acá tenemos distintos eventos, cuando ocurrieron, qué extensión geográfica en el planeta abarcó, y estos son marcadores que en este trabajo han desarrollado para poder establecer el momento, marcadores que pueden ser biológicos, fósiles, de gases, físicos, químicos. Y esto es el detalle que ustedes van a leer en el trabajo, pero lo importante es, ¿cuándo empezó la agricultura? Cuando la agricultura pasó a ser extensiva, cuando comenzó a producirse arroz, porque es en la actualidad el arroz, a diferencia que tal vez de lo que nosotros podemos pensar, es el grano que más se consume en el mundo. No es el maíz, no es la soja, es el arroz. Cuando comienza la producción de arroz, cuando comienzan a generarse suelos de origen antropogénico, es decir, producto de actividad, por ejemplo, agrícola, en donde está interviniendo el hombre, cuando existe el encuentro en los que se llama el nuevo y el viejo mundo, cuando de nuevo no tenía nada, porque había civilizaciones tremendamente desarrolladas en todo lo que es América, pero cuando hubo un choque, cuando la papa, que era típica de América, pasó a ser el principal consumo actual casi de Europa, y cuando vinieron las vacas de Europa a América, en ese momento comienza con la revolución industrial, el antropoceno, con distintos marcadores. Comienza con las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, en donde se observa en la atmósfera un pico enorme de elementos radioactivos. Comienza cuando aparecen químicos persistentes de la industria química, claramente, principalmente a partir de la Revolución Verde. ¿Cuándo comienza? ¿A quién le puede, entre comillas, convenir decir que comienza acá o que comienza acá? Pensemos. Y acá, en este gráfico, que yo quiero que lo miren, es cómo se van viendo digamos, en los 20.000 millones de años, 20.000 años a la fecha, cómo se van viendo los distintos marcadores de dióxido de carbono, de temperatura, luego esta parte se ve en aumento aquí, y esta última parte, los últimos 1000 años, se ven en aumento aquí, y yo quiero que esto lo analicen en el paper y que luego lo discutan. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las tendencias en los sistemas de la Tierra, como para saber a partir de cuándo comienzan ciertos marcadores, y a partir de cuándo también, a partir de estos gráficos, en el anterior y en este, quisiera que ustedes lleguen a la conclusión de cuándo comenzó el Antropoceno. Muy interesante, ¿verdad? Todo esto. Y acá, como para cerrar, vemos cómo se interrelacionan a escala global, a escala regional, a escala global, a escala local, todos los que son los factores relacionados con el bienestar del que hablamos, cómo están interactuando estos factores indirectos, cómo los factores indirectos interactúan con los factores directos y cómo estos se están vinculando con los servicios ecosistémicos, los que directamente son los que proveen del bienestar a la humanidad. Entonces vemos que los factores indirectos, demografía, factores económicos, factores sociopolíticos, ciencia y tecnología, factores culturales y religiosos, cómo están interactuando continuamente con los factores de cambio directo, cambios en uso de la tierra, introducción de especies, sobreexplotación de especies,
digamos, aportes externos en agua, en químicos, el consumo de recursos, el cambio climático, además de los factores físicos y biológicos naturales, como pueden ser los volcanes, ¿verdad? Esto también los incorporamos. Y cómo estos, de alguna forma, están afectando de forma directa al bienestar, los materiales básicos para una buena vida, salud, relaciones sociales buenas, seguridad, libertad de elección, y todo esto está interrelacionado. Es interesante y vamos a pensar.